Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Gracias, buenas Padre y Juan. santas. Don José Luis Quijano, Buenas y aquí santas. conociendo los navegantes 3.0, navegando el nuevo directorio para la catequesis que nos regaló el Papa Francisco. Ya estamos en nuestro 8º capítulo y la semana pasada, el programa pasado, nos detuvimos en el primer punto, que era sobre la catequesis de la familia. Hoy ya pasamos directamente al segundo, la catequesis con niños y jóvenes. Y quiero arrancar el programa contándote una anécdota Bien. que me dijeron ayer. Un sacerdote joven de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que había estudiado comunicación, me parece que en Roma, y vino y dijo, con el tema de la catequesis de los niños, ustedes sacerdotes, de una reunión de sacerdotes, ¿saben cómo son los dibujos que tienen los niños en los videojuegos? ¿Alguna vez ustedes se detuvieron a ver cómo son la gráfica de los videojuegos? Bueno, fíjense, porque no tienen ningún tipo de parecido con lo que ven en los libros de catequesis, cuando ven quizá un Jesús un poco así o asá, y él decía, nosotros tenemos que comunicar, de alguna manera, ¿no?, con el lenguaje que están acostumbrados los chicos. Hoy los chicos no son los mismos chicos que éramos nosotros, son otros chicos, ¿no? Y esto me lo decía también una abuela hace poco, que yo quería traer acá para que contara la historia sagrada a los chicos. Dice, esto a mí me funcionaba con mis hijos, no me funciona ahora con los nietos, ¿no? Entonces es un desafío importante para los catequistas hoy ser catequista de niños, ser catequista de jóvenes, porque tienen otro formato. Yo voy a sumar algo a lo que estás diciendo, ¿no? En base a la experiencia, por supuesto, estas cosas no se puede escribir dogmáticamente, ¿no? Sí, exactamente. Pero mira, me acuerdo que de chicos, vuelvo a mi experiencia de niño, bueno, tengo la experiencia también de catequista con niños, pero digo, me acuerdo que en casa nos hacían leer, por ejemplo, autores, ¿no?, Ajá, de literatura. qué bueno. Y entonces, por supuesto que no era lo que nosotros necesitábamos, ni tampoco era lo que nosotros jugábamos, ni tampoco era lo que nosotros hablábamos. Pero nos ponía en otro lugar. Por supuesto. Entonces, me parece importante distinguir esto, ¿no? Por un lado, el catequista tendrá que adaptar el lenguaje y utilizar los lenguajes propios de este tiempo. Sí, Pero por otro lado, también también. tendrá que sumarle a los lenguajes que no están presentes. Sí. Porque estas encapsulaciones que se dan de la comunicación a través de lenguajes muy endogámicos y muy, por ejemplo, a veces escuchás una conversación de dos personas y todo se habla con expresiones contracturadas, o sea, Sí. sí, 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 sí. vení, WhatsApp, o sea, es todo un lenguaje que es incomprensible, Sí. porque en realidad no es que enriqueció el lenguaje, sino que por adaptarlo lo fue recortando, porque ¿Verdad? el lenguaje del WhatsApp se pasó al lenguaje oral. ¿Verdad? En vez del lenguaje oral, claro, como es más difícil escribir, escribís la mitad de la palabra y pones un signo, y entonces, está bien, hoy en el lenguaje uno le pone a las cosas, siempre, toda la vida le puso en el lenguaje color, aroma, sabor, ¿no?, figuras, imágenes, y en la medida que vos, cuando vas a escuchar, ¿no es cierto?, tu mente también pone en funcionamiento, ¿no?, los olores, los colores, los gustos, y ver las imágenes, la comprensión del concepto es muchísimo más presente. Sí. Estoy de acuerdo en que hay que adaptar el lenguaje y que podíamos usar en los videojuegos algunas expresiones, pero también a mí el lenguaje del videojuego tiene una ideología de la violencia. Sí, me refiero más quizá a la gráfica, ¿no?, que otra cosa. Claro, pero Pero no es inocente. igual lo que No vos me está, decís, no está armado inocentemente. Tiene adentro con unas connotaciones que no son del niño, son de un adulto bueno, que dibuja cosas para el niño, que sí, tampoco son del niño. puede ser. Entonces lo pone en un lugar Sí. que lo naturaliza, pero que tampoco es lo propio del niño. No sé, soy medio No, crítico, me gustó ¿no? eso. Igual, ¿sabés con qué lo sintonicé yo? Vos en el programa pasado hablabas de la inculturación Sí. y del respeto a la cultura. Ahora, me hiciste acordar que, bueno, que también el Evangelio, nuestro mensaje, está llamado a enriquecer también la cultura, ¿no? Porque Claro. muchas culturas, justamente, no conocen
la trascendencia del mensaje del Señor, ¿no? Entonces, justamente, así como el niño que lee literatura clásica o lee algo que lo eleva, bueno, el Evangelio en la cultura y lo que vos me decís, no se trata también de tomar lo que es más o menos negativo o que no, que le falta riqueza, ¿no? Habrá que adaptarse, quizá empezando por allí, pero evidentemente hay que elevarlo, ¿no? Mira, entre las enseñanzas, entre los procesos de aprendizaje de aprendizaje no formal, la catequesis ocupa un espacio muy importante en la construcción de los valores. Sí. Porque el chico transita solamente los espacios formales. Y los espacios formales están carentes de muchos valores. ¿Por qué? Porque la currícula dice, bueno, el chico tendrá que aprender esto y esto, ¿no? Y se conforma con el lenguaje con los lenguajes del espacio formal. Pero los espacios no formales, ¿no? La catequesis es un espacio no formal, por ejemplo, que introdujo un elemento, estábamos hablando de la familia, ahora del niño, que era la catequesis familiar, donde el padre se veía en la situación de explicarle a su hijo misterios de Dios. Y el papá se disfrazaba de mono, ¿viste? Porque no sabía ni cómo comprenderlo para sí mismo y intentaba hacer cosas y hacía una comprensión para él y una comprensión para el niño. Pero más allá de que en el fondo explicaran racionalmente el concepto, lo que se producía o lo que se produce es un acto de afecto grandísimo donde el chico siente que papá me está tratando de explicar quién es Dios. Y eso tiene un valor inestimable. Sí. Por eso digo, está bien adaptarse a los videojuegos no estoy muy de acuerdo, en un porcentaje puede ser que sea valioso. Mirá. Pero yo diría, como hay otros lugares, ¿no es cierto?, que también tienen una gran riqueza. Justamente creo que estos videojuegos tan intrusos se apropiaron del espacio afectivo y no permiten que el padre utilice el lugar como lugar de enseñanza-aprendizaje para su hijo de los grandes valores. Esto lo digo desde la experiencia, ¿eh? Al chico vas a conversar con él y te repite esa poquedad, digamos, de la verbalización de lo que tiene adentro, es porque nadie le ha brindado recursos. Buenísimo, me encantó. Te lo regalo. Gracias. Bueno, y el directorio comienza hablando de la primera infancia, preescolar, de las enseñanzas justamente de los padres, lo que vos decías, ¿no? Cuando empiezan a enseñarle al niño la sal de la cruz, la oración de la gente de la guarda, habla de la edad preescolar, después pasa a la niñez y nos cuenta que son los chicos de 6 a 10 años, ¿no? Que en muchos países se completa en la parroquia lo que es la iniciación cristiana, y nos dice textualmente que la iniciación cristiana tiene como objetivo dar a conocer los principales acontecimientos de la historia de la salvación, que serán objeto de una reflexión más profunda en edades posteriores, ¿no? Y así la catequesis de iniciación apunta al primer conocimiento de la fe, ¿no? El primer anuncio que introduce al niño en la vida de la iglesia, en la celebración de los sacramentos, ¿no? Y así la catequesis, sigue diciendo el directorio, propone de manera esencial todos los misterios de la vida cristiana y su impacto en la conciencia, ¿no? Que se va formando también desde la niñez, ¿no? Cuando dice el papá que hay que decir la verdad, que no hay que decir mentiras, que hay que, ¿no? Y así todo eso fortalecido por el testimonio de la familia y de la comunidad, lo que decías recién antes del programa, ¿no? Como la comunidad, ¿no? Ya cuando el niño sale de la familia, también lo apoya en los valores y empieza a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Sí, bueno, me sería difícil en este momento de toda la descripción que hiciste tomar un puntito solo, pero bueno, quiero levantar de todo lo que dijiste una cuestión, que la catequesis con los niños tiene que empezar por lo básico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el adulto a veces cuando presenta el misterio de la fe, no empieza por lo básico, empieza por las especulaciones que tiene él de sus dudas de fe. Uh-huh. Para ser catequista tenés que desprenderte a veces de tus anhelos personales y desvestirte de lo que son tus angustias o tus cosas no resueltas. Uh-huh. Ponerte al servicio del mensaje y del mensaje para este interlocutor que es el niño. Entonces, la catequesis va a necesitar ser
iniciadora, básica. ¿Qué significa la parte? ¿Qué aprendiste cuando en el primer momento, en el inicio? Lo básico. Cuando en el inicio no está lo básico, esos fundamentos no los tenés. Por ejemplo, el tema de la oración, el tema de la vida espiritual, es básico. Sí. Y el niño, en esa etapa, es muy perceptivo a la vida espiritual. Sí. E incluso tenés que ayudarlo a diferenciar la imaginería, Ujú. ¿no es cierto?, de la dimensión espiritual, de la vida interior. Y el chico agarra una espada y se pone una capa y sale a pelearse con un enemigo inventado, ¿cierto?, de fantasía. Entonces, sacarlo de la fantasía, el camino de la fantasía a la realidad, no puede estar exento de un camino hacia la espiritualidad. Exactamente. Porque la espiritualidad no es fantasía. La espiritualidad es una realidad más profunda que la tangible. Por eso el niño tiene esa capacidad de llegar a la vida interior y a la espiritualidad. Es admirable hablar con los niños en catequesis porque te dan unas respuestas que te dejan boquiabierto. Sí. ¿Dónde sacó este chico este principio espiritual tan profundo? Porque el alma del niño todavía no está contaminada por la experiencia. Entonces no retraduce lo que vive mezcladito con la experiencia que vivió. El adulto, vos le haces una pregunta religiosa y antes de responder te dice, se queda pensando y te mira y te dice, mira, en mi experiencia eso no es así. O sea, no te niega lo que vos le decís, pero te dice en mi experiencia. Con lo cual ya lo que dice lo tamizó. El niño no tamiza porque no tiene la experiencia. Y esa etapa del niño es la etapa donde está fresquísima la vida espiritual. Esto te lo digo con toda la certeza. Mira qué bueno. Y esto lo hemos perdido. O sea, nosotros los catequistas hemos perdido este lugar porque nos dejamos llevar a veces por teorías fantasiosas. Mira. Y esto es un principio donde la realidad espiritual del niño todavía está en pureza, la inocencia, la ingenuidad, si querés. La percepción de lo bueno y lo malo, el bien y el mal, todo eso lo percibe en forma instantánea. No le queda lugar en el medio, no tiene grises. Está bien. Entonces, el niño es un lugar, la infancia es un lugar precioso para sembrar el misterio de Dios. Mira, Coti, acá el directorio propone algo que lo dice varias veces y me gustaría que me lo expliques a mí porque yo lo desconozco. El directorio dice que sería muy apropiada una iniciación cristiana establecida según el modelo de la formación del catecumenado. Esto se repite, esta idea. ¿Qué es el modelo del catecumenado? Muy bien, bueno, hay que hacer un poco de historia, porque Sí. la expresión no es reciente, es del siglo II. Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque me metes en un tema que es muy largo. Este tema va a volver en otro momento del directorio, pero vamos a poner pero vamos a poner algunos elementos porque es muy importante, es verdad. Bien. Cruza todo el directorio. Perfecto. El Concilio Vaticano II propone, ¿no es cierto?, a la catequesis para renovarse, volver al catecumenado. A los primeros cristianos. Exactamente. ¿Qué pasó? Vamos a verlo rápidamente. Jesucristo, nuestro Señor, anunció el mensaje y lo entendieron algunas personas. Tac, 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 tac. Primero los 12 apóstoles. Sí. Otros grupos, ¿no es cierto?, como por círculos concéntricos se fueron abriendo, las mujeres, bueno, y así. Esta gente hizo una comprensión de la ipsísima verba, digamos, de la mismísima palabra de Dios. Exacto. Y entendió lo que Jesús les decía, pero no lo entendió del todo, tanto que él les dijo, no se preocupen porque les voy a mandar un espíritu, cuando yo me vaya, es bueno que yo me vaya, porque les voy a mandar un espíritu que les va a recordar todo y les va a hacer comprender todo. Y les va a pasar a los discípulos, y ellos mismos lo van a decir, ahora entiendo, dice, esto nos decía... Y después el otro le dice, Cleofás le dice, pero no ardía tu corazón cuando nos contaba estas cosas. Entonces hay como una especie de comprensión de la mente y un ardor del corazón cuando el misterio de Dios se hace carne en la persona. Entonces, ¿qué pasó después de los primeros apóstoles? Después de los primeros apóstoles, que eran los que estuvieron con Jesús, vos lo que te contaban lo creías a rajatabla. Porque había estado con Jesús. Entonces no había duda que lo que te decían eran testigos oculares.
Pero después ellos mueren, todos mueren mártires. Y la segunda generación de personas tuvo que establecer una institución que era el catecumenado. Primero viene el credo de los apóstoles, que es un texto, ¿no es cierto?, que ya sistematiza Las verdades fundamentales. las verdades fundamentales de la fe. ¿Por qué? Para poder transmitir a las próximas generaciones, había que sistematizar de alguna manera esas enseñanzas de Jesús. Esencial, sí. Porque estaban llenas, las primeras estaban llenas de vivencias y mezcladas con las historias y con las anécdotas. Pero después, la segunda generación no cuenta las cosas con la misma vitalidad porque no estuvo al lado del hecho, el hecho histórico. Se lo han contado, entonces cuenta lo que le contaron. Por eso empiezan a aparecer estos sistemas. Y el catecumenado entonces fue un sistema del siglo II que enriquecido, ¿no es cierto?, por la patrística, va a venir todo un tiempo de una gran reflexión sobre lo que Jesús enseñó. Exactamente. Entonces no es solamente lo que dijo, sino lo que ahora nosotros también reflexionamos sobre lo que dijo. Y además, no solamente lo que dijo y lo que reflexionamos, sino además cómo esto yo lo armé en un programa de comunicación, donde voy pautando, ¿no es cierto?, un inicio, un medio y un final. O sea, una presentación, un desarrollo y un epílogo, porque no puedo presentarte el misterio de Dios. ¿Y eso cómo se relaciona con los catecúmenos? Bueno, entonces, esta institución del catecumenado, yo te dije en cuanto al contenido. Sí. Entonces, ese contenido se estableció en una institución que era el catecumenado. Entonces, los que participaban del catecumenado eran los catecúmenos. Exacto. Estaban los catecúmenos y los energúmenos. Sí, energúmenos, ¿no? Claro. Los catecúmenos y los energúmenos. ¿Es un chiste o es verdad? No, ¿verdad? En la nave central estaban los catecúmenos, que eran los iniciados, Sí. los que habían empezado ya el proceso iniciático. ¿Y cómo se traduce del griego catecúmeno y energúmeno? No sé. Y los que estaban fuera, digamos, todavía no habían accedido al catecumenado, que estaban en la nave central, estaban en las naves laterales. Mira. O sea, que escuchaban las cosas como de oídas. Mira. Pero no eran los destinatarios, los interlocutores propios del mensaje. Sí. Porque tenían que haber hecho una prueba para ingresar al catecumenado. Y entonces, este catecumenado va a estar planteado como un itinerario que tiene pruebas. ¿Y cómo es el proceso de catecumenado? ¿Cómo era y cómo es ahora? Entonces, ahora te voy a contar los pasos, pero Dale. Sí. Me río porque todo esto es muy largo y estamos en 3 minutos tratando de contar toda una historia que dura siglos. Primero, el directorio cuando habla del catecumenado, no habla del catecumenado, de restablecer el catecumenado como estaba en el siglo II. Lo que dice, va a decir, es de inspiración catecumenal. Okay. Con lo cual va a tomar los elementos fundamentales del catecumenado, pero no necesariamente la praxis catecumenal, aunque sí. Pero esto lo digo antes de explicarte cómo es el procedimiento, Bien. el proceso. Porque bueno, si no también uno va a salir mañana a cumplirlos con los pasos y con la receta que me pide el padre Juan María, y entonces después diciendo, pero no me funcionó. Porque lo importante del catecumenado no es repetir los pasos, sino tener el espíritu catecumenal. No, sí. Digo, a veces en las cosas queremos copiar métodos y no está bien. Entonces, hago una aclaración, porque si no, se corre el riesgo de interpretar. La inspiración catecumenal supone que va a haber momentos iniciales donde vos pasás de una situación A a una situación B, de energúmeno a catecúmeno. Entonces, en el medio no es un solo traslado, sino que vos tenés como una prueba. Claro, pero no es una prueba intelectual de si sabés o no sabés. ¿Y cómo es en tu parroquia? Perdóname. Yo no tengo instalado un proceso catecumenal en mi parroquia. Listo. Estamos intentando. ¿Y en algún lugar se hace así? Sí. Hay experiencias, no muchas. Mira. Los que sí han asumido esto hace muchísimos años son los de Kiko. Los neocatecumenales. Los neocatecumenales, pero llevaron esto al extremo, ¿no es cierto? Perdón, si hay algún neocatecumenal que está escuchando, en mi juicio personal, creo, ¿no es cierto?, que llevan esto a un extremo y que, bueno, a veces es ilícito el traslado, ¿no es cierto?, histórico de algo
porque se vuelve anacrónico. Los tiempos han cambiado y la expresión catecumenal es buena y se puede instalar en este tiempo. Ahora, en este caso estamos hablando de los niños, ¿no? Estamos hablando de niños. ¿Cómo sería una experiencia neocatecumenal o catecumenal de una catequesis para niños o para jóvenes? ¿Cómo sería así? Bueno, Pregunto. también quien han tomado los elementos, por ejemplo, son los que siguen la pedagogía de Montessori. Ah, mira, sí, yo la conozco más. Entonces, ellos ¿qué hacen? Recrean con los niños Sí, algunos espacios, sí. o sea, tienen otro lenguaje Otro y los van iniciando en la vida espiritual. Eso podría ser, por ejemplo, con los niños se da de esa manera, ¿no es cierto? Mira, Cosas que no tienen en la casa, que antes eso se recreaba en la casa, por eso el catecumenado empezaba en la casa. Pero el sistema del catecumenado, ¿no es cierto? Y la historia del catecumenado se pierde en el siglo XII. O sea, no permaneció. Emergió en el siglo II con la necesidad de sistematizar la transmisión de la fe, pero después se sumerge y queda sumergido un montón de años. Y ahora lo quieren rescatar. mira. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones, dicen, similares a la del siglo II. Donde es de nuevo, se vuelve, empezamos de nuevo a tener un adulto no evangelizado, sacramentalizado, no evangelizado. Entonces, es como un lugar muy propio para que se pueda dar un proceso catecumenal de reiniciación en la vida cristiana del adulto. ¿Y lo catecumenal está muy vinculado justamente a lo comunitario? Por supuesto, cuando vos tienes, uno de los pasos del catecumenado es la inserción a la comunidad. Sí. Porque los procesos catecumenales se viven en la comunidad. Y son procesos también de expiación, de una cuaresma de expiación, que la vivís comunitariamente, Mira, pública, o sea, ¿por qué comunitariamente? Públicamente también, porque vos estás pidiendo perdón. está bien. O sea, es un espacio donde nosotros se hacen corresponsables también de la corrección fraterna, pero también de ayudarte en la reparación del daño. Está bien. Cote, te quiero decir algo, a ver, un poco jugado. Hoy lo hablamos con Mariano Reino Buch, que está en los controles acá en Hora 60, ¿no? Y justamente hablando del desafío de la catequesis, él me decía algo que yo también comparto, que es decir, bueno, ahora tenemos que ir directamente a los interesados. Quizá hay que formar a los catequistas, pero hoy hay que ir a los niños, hay que ir a los jóvenes y hay que aprovechar como se están educando hoy ahora, ¿no? Hoy ahora. Entonces él me decía, bueno, pedir a la catequesis que el chico vaya todo el año en la catequesis, todo el año, ¿no? Que además de ir al colegio, el sábado tiene que ir a la catequesis. Él me decía, bueno, quizá aprovechando estas tecnologías, ellos pueden, si se invocan a los padres, avanzar y después, bueno, quizá no tanta presencialidad, digamos, en cuanto quizá a la enseñanza. Porque, bueno, a veces lo comunitario es difícil construirlo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pero si al chico quizá en un ambiente no tan comunitario, pero yo puedo tratar de formarlo y enseñarle y explicarle y que venga a la parroquia y que venga a la misa los domingos, ¿no? Quizá no esté tan involucrado, digamos, en una comunidad catequética, pero bueno, sí estuvo relacionado porque no faltó la catequesis, pero no con una, digamos, asiduidad como se está planteando en estos años, o en este tiempo, o en esta... No sé si se entiende la idea. Voy a buscar la complicidad de la audiencia Dale. para responder, porque necesito algunos cómplices. Bueno, Mariano está acá cerca. No, porque vos- justamente es el que... Como vos citaste, claro, como argumento de autoridad a Mariano, el cual la verdad que le tengo muchísimo respeto en todo sentido, por supuesto en la parte técnica que es su oficio, pero también en el pensamiento, también en su capacidad periodística de indagador y de ir buscando siempre la verdad con unas pesquisas así muy intensas. Pero aquí quiero buscar la complicidad de la audiencia, que supongo que mis interlocutores, nuestros interlocutores me van a ayudar. El tema de la comunidad, evidentemente, en estos 8 programas, o 9 o 10 programas, ha ido atravesando como una columna vertebral la exposición y las preguntas, y está presentado en el texto muchísimas veces y lo pone
en el capítulo que va a hablar ahora de la comunidad, va a decir, la comunidad es fuente, lugar y meta. O sea, la va a poner en un lugar tan importante que va a decir que es la catequesis tiene varias fuentes, por supuesto la palabra de Dios, pero una de las fuentes es la comunidad. Esto lo voy a explicar cuando llegue el tema de la comunidad. Pero es fuente, pero también es lugar donde se realiza y también es meta. Se construye una comunidad. O sea, este concepto yo lo voy a desarrollar largamente cuando lleguemos a ese punto, porque Buenísimo. va a poner en claro estas preguntas que han ido Buenísimo. apareciendo en estos últimos 10 programas, siempre veladamente y buscando complicidades externas. O estuve hablando con una señora que me dijo, esa señora que te dijo nunca existió, sino que es alguien que uno dice para poder construir el pensamiento. Y entonces, nada, les digo esto, ya vamos a entrar sobre este punto en particular. Ahora, el padre Juan María me pregunta sobre las estrategias pastorales. ¿Qué estrategia pastoral requiere este tiempo histórico? Si hay que llegar directamente a la persona a través de los medios como estos virtuales, o tenemos que hacerlos no directa, sino mediáticamente. Estamos a un minuto, perdóname. Estamos mediar por la comunidad. Yo voy a decir para cerrar Dale. que la comunidad es imprescindible. Bien. Cote, gracias. Seguiremos profundizando con esto, porque es un tema importantísimo. Danos una bendición de despedida, sé buena. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Chao.